Bienvenidos. En esta ocasión vamos a trabajar la práctica que corresponde a movimiento rectilíneo uniformemente variado, para lo cual ustedes debieron haber presentado ya lo que corresponde a la fundamentación conceptual. Y además de esto debemos tener lo que corresponde a la guía de laboratorio ya preparado. Debemos tener también lo que corresponde a la hoja de datos para poder registrar nuestras tomas de datos experimentales. Vamos a iniciar con lo que corresponde a los objetivos que vamos a cumplir en esta práctica, que es analizar las características del movimiento rectilíneo uniformemente variado, definir la velocidad instantánea y la velocidad media y establecer las ecuaciones del movimiento. Para lo cual, para corroborar esta información, ingresamos a lo que corresponde a FISLAB, movimiento rectilíneo uniformemente variado, ingresan con sus respectivas credenciales al curso respectivo y vamos a poder escuchar y verificar FISLAB en el TV virtual. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es un movimiento de traslación en trayectoria recta, en el cual la posición que ocupa el móvil es directamente proporcional al cuadrado del tiempo. La velocidad es proporcional al tiempo y la aceleración es constante diferente de cero. Las ecuaciones de este movimiento son la ecuación de la posición, la ecuación de la velocidad y la ecuación de la aceleración. Equipo de experimentación: bomba neumática, pista neumática, cuerpo de prueba, sensores y contador digital. Para la práctica del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, inclinamos la pista neumática. En la primera parte de la práctica vamos a medir la velocidad instantánea, para lo cual ubicamos el contador digital en el modo 1, que nos va a registrar los tiempos en que se demora en pasar la placa frente a cada uno de los sensores. Luego, colocamos el móvil de prueba en el dispositivo disparador. Verificamos en el contador digital que todas sus marcas estén en cero. Prendemos la máquina neumática y procedemos a la práctica. Repetimos el procedimiento por 2 ocasiones. En la segunda parte de la práctica vamos a medir la velocidad media, para lo cual ubicamos el contador digital en el modo 2, que nos va a permitir medir el tiempo que tarda el móvil en llegar desde su posición de origen a cada uno de los sensores. Le colocamos el móvil de prueba en el disparador y encendemos el dispositivo. Repetimos el procedimiento por 4 ocasiones. Una vez que hemos revisado lo que corresponde a la parte de la fundamentación conceptual más la parte experimental real, vamos a proceder con la práctica en sí. No se olviden que el equipo que estamos utilizando en este momento también corresponde a la práctica anterior, que era movimiento rectilíneo uniforme. El procedimiento es similar a la anterior ocasión, al tratarse de la velocidad instantánea y de la velocidad final en la cual nosotros vamos a obtener en cada uno de los procesos. En la tablita de datos vamos a tener la tabla 1 que corresponde a velocidades instantáneas. La longitud, en este caso vamos a tener para el sensor 1, para el sensor 2, sensor 3 y sensor 4. De la misma manera, los tiempos se registran de arriba hacia abajo y la longitud, que en este caso mantenemos, es de 10 centímetros o 0.10 metros, que corresponde a la longitud de la pantalla. Tomamos 3 tiempos consecutivos, sensor 1, sensor 2, sensor 3 y sensor 4,
y toman 3 estudiantes los tiempos respectivos. Luego sacamos lo que corresponde al tiempo promedio y finalmente lo que corresponde a la velocidad instantánea. Vamos a hacer el primer caso. Pasamos a FISLAB. Ahí tenemos los equipos en este caso. Vamos a tener lo que corresponde a la pista neumática. Vamos a tener el compresor de aire, el sensor 1, 2, 3 y 4. Tenemos lo que corresponde al timer con sus respectivas pantallas, que de igual manera tenemos aquí en la parte superior, sensor 1, sensor 2, 3 y 4. En los controles vamos a tener una cámara en la cual enfoca a lo que corresponde al móvil. Tenemos los cambios de cámara, en este caso está, si nosotros seleccionamos móvil, va a seleccionar durante todo el transcurso del proceso lo que corresponde al movimiento que realiza el móvil en la pista neumática. De la misma manera podemos cambiar para verificar el sensor 1, sensor 2, sensor 3 y sensor 4. Esto nos indica cuándo pasa el móvil por cada uno de estos sensores. En este caso vamos a trabajar con móvil en el cambio de cámara. El timer 1 nos marca el modo 1, que corresponde a lo que es velocidad instantánea. Damos un clic en soltar y verificamos ahora que los tiempos que nos marca son de 0.359, 0.222, 0.176 y 0.155. Haciendo referencia al proceso anterior, en este caso los tiempos van bajando, ¿no? Y vamos a registrar estos tiempos. El primero, para el sensor 1, 0.359, el siguiente 0.222, 0.176 y por último 0.155. Repetimos el mismo proceso dando un clic en reiniciar, modo 1, soltar. Registramos estos tiempos en nuestra tabla de datos. 0.353, 0.222, 0.183 y 0.147. Repetimos nuestro tercer proceso, damos un clic en reiniciar, verificamos que esté en modo 1, damos un clic en soltar y registramos nuestros tiempos. 0.355, 0.221, 0.177 y 0.157. Sacamos el promedio, que en este caso sería sumar el tiempo 1 más el tiempo 2 más el tiempo 3, y esto dividimos para el número de tiempos que estamos trabajando. Nos da un promedio de 0.356. Este mismo proceso para cada uno de los sensores. Sacamos la velocidad instantánea, que va a ser igual al tiempo, a la longitud de la pantalla, dividido para el tiempo promedio del sensor 1, y realizamos el mismo proceso para cada uno de los siguientes sensores. En este caso podemos observar que las velocidades aquí van variando de 0.281 a 0.451 a 0.560 y 0.654, corroborando una de las características en la cual en el movimiento rectilíneo uniforme variado la velocidad no es constante, ¿no? Estamos corroborando con esta partecita de aquí, con el fenómeno físico virtual. Para la siguiente tabla procedemos de la siguiente manera. En FISLAB damos un clic en reiniciar, seleccionamos el modo 2 y damos un clic en soltar. Una vez que hemos soltado, verificamos que en el sensor 1 tiene un tiempo de 1.646, sensor 2 2.793, sensor 3 3.590 y sensor 4 4.207. Verificando que en este caso en el modo 2 toma el tiempo que el móvil tarda en pasar desde la posición inicial hasta la posición final de cada uno de los sensores. Vamos a registrar esos tiempos de la misma manera, ¿no? Sensor 1, sensor 2, sensor 3, sensor 4. Registramos los tiempos.
1.646. Vamos a cambiar aquí lo que corresponde a decimales. Listo. 2.793, 3.590 y por último 4.207. No nos olvidemos que la apreciación de este timer es igual a 0.001 segundo. Procedemos a sacar una segunda disposición de datos. 1.643, 2.780, 3.627 y 4.230. De la misma manera sacamos una tercera toma de datos. 1.670, 2.803, 6. Ya, aquí miren, tenemos nuestra tercera toma de datos, 1.701. Tenemos nuestra tercera toma de datos, 1.701, 2.835, 3.669 y por último 4.295. Ya, verificamos el X inicial, en este caso vamos a reiniciar. Verificamos que nuestro X inicial se encuentra en 18 centímetros. ¿Sí? Aquí tenemos 18, 19, 20, ¿sí? Confirmamos 18 centímetros, que sería 0.18 metros. El sensor 1 se encuentra en la posición de 40 centímetros, el siguiente en 80, en 120 y en 160. Registramos los siguientes datos: 0.40, 0.80, 1.20 y 1.60 metros. La variación del desplazamiento va a ser igual al X final menos el X inicial. El mismo proceso aquí, realizamos X final menos el X inicial de cada uno de los sensores. 0.80 menos 0.18, que es el X inicial. En el siguiente caso, 1.20 menos 0.18, que es el X inicial. Y en el último sensor, 1.60 menos 0.18, que es el X inicial. Hemos obtenido nuestra variación del desplazamiento. Adicional, aquí también podemos indicar que tenemos lo que corresponde al 0, que es nuestro tiempo inicial, ¿no? Al partir desde el X inicial 0. El tiempo promedio sacamos de la siguiente manera. Sumamos nuestros tres tiempos y dividimos para el número de tiempos que estamos trabajando. Ya, de igual manera aquí vamos a trabajar con decimales para obtener valores más cercanos. El mismo proceso para cada uno de los sensores. Aquí tenemos que elevar nuestro tiempo al cuadrado, que sería igual a este valor elevado al cuadrado o multiplicado por el mismo valor que nos da el cuadrado del tiempo promedio. La variación del tiempo, al tratarse de un tiempo igual a 0 en este caso, nos va a dar el mismo tiempo promedio, que en este caso es la variación del tiempo. Vamos a copiar los datos y pegarlos aquí. Vamos a repetir el proceso, control C, y pegamos los datos. De igual manera trabajamos con tres decimales. Tenemos ahora las siguientes fórmulas que corresponden a la velocidad media, la velocidad final y la aceleración. Esto también podemos nosotros encontrar en lo que corresponde al
final de las tablas de datos en la guía de laboratorio tenemos lo que corresponde al cambio de posición, al intervalo del tiempo que ya hemos verificado y sabemos cómo sacar estos dos datos. La velocidad media va a ser igual a al desplazamiento, la variación del desplazamiento sobre la variación del tiempo. La aceleración va a ser igual a la velocidad final sobre el tiempo promedio y la velocidad final va a ser igual a 2 veces la velocidad media. Con estos datos que tenemos aquí, están en este caso en la tabla de datos número 2, para lo cual vamos a proceder a sacar lo que corresponde a la velocidad media. La velocidad media va a ser igual a la variación del desplazamiento sobre la variación del tiempo, que es este valor de aquí. El mismo proceso realizamos para los otros sensores. Verificamos de la misma manera que en este caso nuestra velocidad no es constante, sino es una velocidad variable, de 0.132 a 0.221 a 0.281 y termina a 0.335, incrementándose la velocidad media. La velocidad final va a ser igual a 2 veces que multiplica a la velocidad media. Este mismo proceso lo realizamos para el resto de sensores. Ahí tenemos de igual manera a 0.265, 0.442, 0.562 y 0.669 metros por segundo. Y la aceleración que corresponde, la aceleración tal como lo observamos en la guía de laboratorio, tenemos que va a ser igual a la velocidad final sobre el tiempo promedio. Velocidad final sobre el tiempo promedio. Tenemos que igual buscar la velocidad final y esto dividir para la variación del tiempo. El mismo proceso lo realizamos para cada uno de los procesos. Y en este caso, la aceleración es constante, y ahí ustedes pueden evidenciar 0.159, 0.158, 0.155 y 0.158, que en este caso es una aceleración constante. Eso es todo lo que corresponde a la parte de la toma de datos. En la parte del cuestionario, ustedes deben graficar y analizar el diagrama distancia en función del tiempo, graficar y analizar el diagrama distancia en función del tiempo promedio al cuadrado, graficar y analizar el diagrama velocidad instantánea y en función del tiempo promedio. Utilizar la velocidad instantánea de la tabla 1 y el tiempo promedio de la tabla 2, por favor, mucho cuidado en esta parte de aquí. No se olviden también que es la variación del desplazamiento sobre la variación del tiempo, ¿no? Variación del desplazamiento sobre el tiempo promedio aquí sí, y acá velocidad instantánea sobre la variación del tiempo promedio, que en este caso son los valores que debemos manejarnos para las gráficas respectivas. Para complementar la parte del cuestionario que acabamos de revisar, aquí tenemos los diagramas del movimiento de rectilíneo uniformemente variado, en la cual tenemos el diagrama desplazamiento en función del tiempo. Vamos a obtener una gráfica similar al de la izquierda, ¿sí? Desplazamiento en función del tiempo, no se olviden los ejes de coordenadas con su respectiva magnitud y unidades. Y tenemos en este caso, cuando se enfrentan estas dos magnitudes, el desplazamiento en función del tiempo en lo que corresponde a la práctica de movimiento rectilíneo uniformemente variado, vamos a obtener una rama de parábola y esto nos indica que tenemos una aceleración positiva. En el lado derecho obtenemos de la misma manera una rama de parábola, pero es en este caso una aceleración negativa. En nuestro caso va a ser el del lado izquierdo. También tenemos lo que corresponde al diagrama velocidad en función del tiempo. De igual manera, en la práctica de movimiento rectilíneo uniforme variado, velocidad en metros por segundo sobre el tiempo en segundos. Vamos a obtener un diagrama similar al que están observando en la parte izquierda, en la cual su aceleración es positiva y su gráfico representa una línea inclinada hacia la derecha con pendiente positiva. Si la aceleración es negativa, su gráfico será, en este caso, con el gráfico de la derecha, al tratarse de una aceleración negativa. Miren aquí,
En esta gráfica sí efectivamente ustedes tienen que realizar lo que corresponde al análisis matemático, análisis de unidades, análisis dimensional. No se olviden trabajar con escalas, con la ecuación horaria y con las leyes, en este caso que corresponde a esta práctica de aquí. Y también es importante verificar el diagrama aceleración en función del tiempo, a pesar que esto no se pide en la gráfica, en el cuestionario, pero aquí vamos a indicar que la aceleración en función del tiempo efectivamente nos da una constante de acuerdo a los datos que establecimos aquí. Miren, aquí está la constante. Por ende, entonces tenemos también que esta gráfica, la aceleración en función del tiempo nos da una constante. Aquí nos indica que la aceleración en función del tiempo, sabiendo que la aceleración permanece constante en dicho movimiento, el gráfico que se obtiene será una línea recta horizontal de pendiente nula, que para cuando es un movimiento acelerado el gráfico aparece sobre el eje del tiempo. Mientras que si la aceleración es negativa, obviamente sobre la línea del tiempo aparece debajo de, en este caso, debajo de la línea del tiempo. Eso es lo que corresponde a las gráficas respectivas que vamos a trabajar. Gracias.